Buenos días a todos. Como sabréis, en los últimos meses se ha producido un aumento significativo en el precio de las materias primas básicas en el ámbito de la edificación y de la obra civil, que ha afectado tanto al mercado nacional como al mercado internacional. Esta subida de los precios de las materias primas básicas ha afectado a materias como, por ejemplo, el petróleo, que tengo una subida de un 106%, cobre un 102%, aluminio un 56%, acero un 78%, si bien estos porcentajes incluso pueden llegar a variar y ser distintos a los que acabo de enumerar, dependiendo también de dónde o en qué momento se produzca el corte en el análisis. Pero lo cierto es que existe una tendencia alcista que ha afectado de manera muy notable a las materias primas básicas que se utilizan de manera recurrente y fundamentalmente en sectores muy expuestos como el sector de la construcción. Si se analizan las noticias de prensa de ámbito nacional y de ámbito internacional e incluso también algunos informes que están analizando cuáles son las causas que pueden estar detrás de esta subida o de esta fuerte subida del precio de las materias primas, parecen coincidir que existen como tres causas fundamentales que se apuntan como causas esenciales o que determinan esta subida. En primer lugar, y yo creo que la fundamental y que sirve como de palanca o de base al resto de las causas, es la apertura de los mercados después de la crisis COVID-19 y reactivación de la demanda. A ello se une también, según hemos podido leer y ver, la existencia de una serie de políticas arancelarias que están siendo impuestas por grandes potencias mundiales, y a ello se une también, en tercer lugar, y no con menos importancia, un aumento de los costes en el transporte marítimo, que también está muy relacionado con la crisis COVID-19 y con el transporte de determinadas mercancías y materias que afectan al sector sanitario. Como consecuencia de este aumento de los precios, lo que se ha visto y lo que se ha experimentado y lo que estaréis experimentando es que el equilibrio económico de los contratos inicialmente bien establecido se está viendo sustancialmente afectado, de modo que los contratos que inicialmente tenían unas prestaciones equilibradas, en estos momentos, ya sean los de sujetos a derecho público, sujetos a derecho privado, pueden verse o pueden encontrarse en una situación en la que o bien resulten contratos de imposible ejecución o que la ejecución esté siendo muy onerosa para una de las partes. Vaya por delante que las reflexiones que vamos a compartir con vosotros son unas reflexiones hechas desde un punto de vista general y que, por supuesto, siempre hay que analizar el caso a caso y ver exactamente las circunstancias que rodean cada contrato en particular. Pero a pesar de este análisis casuístico que es esencial, nos parecía también importante y oportuno compartir con vosotros lo que consideramos que pueden ser diferentes opciones o posibilidades que podrían existir y que podrían determinar de alguna manera las estrategias o los pasos a seguir para resolver o para intentar resolver estas situaciones de desequilibrio o situaciones de dificultad en la continuación de la ejecución de determinados contratos. Vamos a abordar este análisis tanto en lo tocante a los contratos sujetos a derecho público como también en los contratos sujetos a derecho privado. Empezaremos el análisis con los contratos de derecho administrativo y comenzará mi socia Elena Veleiro, socia que, como conocéis, es de derecho público, y posteriormente también continuará con análisis relativo a los contratos de derecho administrativo también mi socia de derecho público y litigación, Natalia Olmos, y finalmente seré yo misma la que concluya la sesión haciendo un análisis centrado en los contratos sujetos a derecho privado. Y con esta pequeña introducción cedo la palabra a mi compañera Elena. Pues nada, buenos días a todos. Como entramos ya en materia, como decía Beatriz, dos premisas por delante. Estos son unas reflexiones porque, como todo en derecho, es necesario analizar el caso concreto, ¿no? Pero nuestra idea era tratar de establecer un debate y un cierto análisis de una situación que está impactando mucho en diversas relaciones contractuales, como algunos sabréis, pues incluso la Asociación Europea de la Construcción ha enviado una carta a la Comisión Europea pues exponiendo un poco esta situación, porque efectivamente son materias primas que aquellas cuyos precios están sufriendo una escalada considerable que afectan en gran medida a contratos de infraestructuras públicas. De ahí que comencemos pues, por esta parte de los contratos celebrados con entes del sector público sujetos a derecho administrativo,
Y nuestro punto de partida no puede ser otro que el que seguramente a todos de una manera más inmediata y más intuitiva os viene a la cabeza cuando se habla de esta situación o cuando vuestra contraparte o cuando vosotros mismos o cuando vuestro cliente os menciona esta cuestión de pues estamos teniendo un incremento de precios, esto cómo lo resolvemos, que es la teoría del riesgo imprevisible. Este punto de partida hay que tener en cuenta otro elemento importante y que estará relacionado con lo que expondrá después Natalia y que además hay un elemento de unión entre las cuestiones que expondré yo y las cuestiones que expondrá Natalia, que es esta teoría del riesgo imprevisible. Efectivamente, consideramos que puede ser un mecanismo eficaz aplicar a los contratos, pero teniendo en cuenta que parte de la base de que el impacto que se produce en la relación contractual en el momento inicial lo tiene que absorber, en el caso, como digo, de los contratos administrativos, el contratista adjudicatario. Es decir, no es una teoría que nos permita compartir desde un momento inicial con el órgano de contratación esa situación anómala que está produciendo una alteración esencial en el contrato. Pues bien, partimos de la teoría de riesgo imprevisible que todos conocéis y que efectivamente, como todos conocéis, su gran desarrollo en España se refiere a una serie de sentencias, fundamentalmente de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, en relación con los ligantes asfálticos, que además me parece que hay alguien que ha indicado también que efectivamente son otras de las materias primas en las que ahora se está experimentando una escalada de precios. Efectivamente, hay un paquete de jurisprudencia y de sentencias que se refieren a qué sucedía cuando esos ligantes asfálticos experimentaron unos incrementos de precios considerables que alteraban lo que se considera la ley normal de los contratos. Entonces, ¿cuál es la posición jurisprudencial? Pues como sabéis, divergente. En principio parece que podríamos distinguir dos etapas, que a principios de los 90, en la década de los 90 fundamentalmente, sí existía una cierta predisposición, por así decirlo, de los órganos jurisdiccionales a entender que esa escalada de precios de los ligantes asfálticos provocaba una alteración en el contrato que debía ser atendida. Y, sin embargo, parece que a partir del año 2000 y durante la primera década del siglo XXI se produce un cambio de jurisprudencia y que se sitúa en una posición más restrictiva donde no se aprecia esa concurrencia del riesgo imprevisible. A pesar de este cambio jurisprudencial, yo sí creo que hay que destacar un elemento muy positivo y por lo que nosotros entendemos que sí la teoría del riesgo imprevisible es un elemento eficaz para la reparación de esa alteración que se haya producido en el contrato. Como digo, a efectos posteriores, es decir, yo sigo ejecutando mi contrato, sigo asumiendo porque no me queda porque en principio, con independencia que luego expondrá Natalia, no parece que tenga otra forma de compartir ese riesgo y posteriormente nos sentamos y vemos qué pasa con ese reparto de riesgo. Nosotros sí creemos que es una medida eficaz porque de toda esa jurisprudencia, tanto aquella que estima como aquella que desestima, en ningún momento se pone en duda que el riesgo imprevisible sea un elemento válido y que tenga esa finalidad y que se pueda discutir y aceptar. Es decir, conceptualmente es válido. Es cierto que el principio de riesgo y ventura es un principio esencial que ilumina a todos los contratos celebrados con los entes del sector público. El artículo 197 de la actual Ley de Contratos del Sector Público así lo consagra y en principio parece que en ese punto de partida del riesgo y ventura la respuesta más natural de nuestra contraparte será, oye, aquí hay un reparto de riesgos, el alza de los precios está dentro de tu círculo de riesgo y por lo tanto yo no tengo por qué entenderme de esta cuestión. Pues bien, nosotros entendemos que incluso cuando los órganos judiciales desestiman, sí admiten que, oye, el punto de partida es, en efecto, el principio de riesgo ventura es un principio esencial que preside todas las relaciones contractuales, pero también es verdad que, como todo, no puede ser un principio ilimitado, que hay elementos que producen un efecto sobre esa limitación. Y en esos efectos serían razones imprevisibles que producen una alteración en el alias normal del contrato. Por lo tanto, para mí, uno de los primeros elementos es la teoría del riesgo imprevisible un método eficaz para tratar de alterar, para tratar de afrontar estas situaciones. Sí, sí lo creemos. Ahora bien, si la siguiente pregunta que os estaréis formulando, que estoy casi convencida de ello que es así, es ¿dónde se fija
ese círculo o dónde está el umbral que determina cuándo estoy dentro del círculo del riesgo de ventura o cuándo se produce la ruptura del riesgo de ventura y puedo empezar a compartir con mi contraparte ese riesgo, pues la respuesta es que no hay un umbral. Pero no es porque lo diga Pérez Llorca o porque los abogados no nos queremos mojar, es porque efectivamente los tribunales lo han dicho así. En concreto es el propio Tribunal Supremo, en una sentencia, entre otras, en la del 2009, donde menciona, como decía, en esas sentencias de los ligantes asfálticos, en este momento no existe una determinación legal que fije un umbral de cuándo el principio de riesgo de ventura debe verse alterado o debe verse superado, creo que es la expresión que utiliza, por el riesgo imprevisible. Es verdad que inicialmente, y como decía, en esa primera década de finales de los 80 y 90, sí que existía una cierta doctrina del Consejo de Estado que entendía que el Decreto Ley 2.964, que regulaba entonces la revisión de precios, establecía un umbral cercano al 2,5%. Existió, bueno, pues mucha literatura sobre si el artículo 4.2 de ese decreto fijaba un umbral del 2,5% que determinaría cuándo estamos dentro o fuera. Hoy el Tribunal Supremo dice, y bueno, pues creo que con acierto, que no hay ninguna norma que nos diga dónde puedes fijar la raya. Es decir, vuelvo a lo mismo y perdón por la reiteración. La teoría es eficaz, lo que no te puedo decir es con carácter abstracto y genérico cuando se está produciendo un supuesto riesgo imprevisible que rompe el alias ordinario del contrato y que permite que las partes se puedan sentar y decir esto tenemos que compartirlo. Por lo tanto, el primer elemento esencial, no existe una regla general, no se puede pintar una raya y decir los contratos en donde mi conjunto de materias primas me estén impactando en un 50% tienen un riesgo previsible y aquellos contratos que me estén impactando en un 5% me quedo fuera. De hecho, es más, en esa segunda parte que decimos de la jurisprudencia, donde incluso hay sentencias estimatorias de la Audiencia Nacional, podemos encontrar ejemplos del año 2014 donde aprecia y estima una reclamación por riesgo previsible con una variación sobre precio de ejecución material de contrata de un 6,51%, para después, en el año 16, con un 11,01, decir que eso está dentro del alias ordinario del contrato y que, por lo tanto, pues que sintiéndolo mucho, que considera que se encuentra dentro del círculo de riesgo que tiene que asumir el contratista. Entonces, ante esta situación, es esencial entender que esto pasa por un análisis casuístico y pasa por un análisis casuístico donde entra en juego otro elemento esencial. Los tribunales apuntan a la necesidad de realizar un análisis global de la relación contractual. ¿Qué quiere decir con global? Ese análisis global, entender cuál es la situación que se está produciendo sobre sus precios. Y en este sentido llamo la atención sobre la importancia de periciales muy bien construidas en las que no solo se atienda a la lógica del contrato, sino también a la lógica de cómo se está produciendo esa alza de precios. Estudiando todas estas sentencias, uno de los elementos en los que, por qué el tribunal, cuando se produce ese cambio jurisprudencial, estimamos el riesgo imprevisible en la existencia de los ligantes o dejamos de estimarlo, entre parte de los elementos que toma en consideración a la hora de producirse ese cambio es, oye, se ha producido una liberación de los precios del petróleo, la oscilación de los precios de estas materias primas es muy elevada, es decir, oye, los contratistas que son expertos en la materia y que se conocen muy bien esos mercados saben que el dibujo de la curva de los precios tiene picos alcistas y picos bajistas y por lo tanto, oiga, pues usted con la práctica y con el tiempo debería saber que esto se mueve así y debería hacer ofertas ajustadas a esa situación. Nosotros creemos que, sin embargo, en el caso actual la situación es muy diferente. En muchos de los casos que ha mencionado Beatriz, parte del problema es, oye, es que mis precios, con independencia además de aquellos contratos en los que la oferta se hubiera realizado en una situación pre-COVID y el contrato se esté ejecutando en un momento post-COVID, que eso ya por sí mismo pues ya provocan una situación que muy llevada al caso concreto determinaría mucho que analizar y mucho que estudiar, porque yo hice la oferta en un mundo que es radicalmente distinto aquel en el que estoy ejecutando el contrato. Pero como decía, en varios de los ejemplos que ha dicho Beatriz, el precio del acero, el precio de la madera, son precios en los que igual se puede ver que a lo largo de las décadas las variaciones han sido muy pequeñas. Por lo tanto, la situación de escalada en la que nos encontramos en este momento es que un contratista diligente y en un análisis ordinario de sus circunstancias no podía esperar. De ahí que podamos acudir a ese remedio que los propios tribunales y el Consejo de Estado hablan de un remedio extraordinario
para causas extraordinarias. Pues insistimos, creemos que muy probablemente la situación en la que estamos viviendo encaje en ese tipo de situación extraordinaria que no se puede atajar por las causas extraordinarias. Y esto es válido tanto para aquellos contratos en los que no exista cláusula de revisión de precios, donde, bueno, pues ya es evidente que no fue un elemento, o sea, que no hay fórmula o no hay método ordinario dentro de la relación contractual para tratar de absorber ese impacto, pero incluso para aquellos en los que la fórmula de revisión de precios se queda corta. Es decir, sí, yo tengo un mecanismo pactado en los que se supone que más o menos esas desviaciones o esas curvas de precios yo lo puedo observar, pero si no es suficiente para volver a situar el contrato en los términos ordinarios, sí que puedo, e insisto, me remito a jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional a decir, oye, si la cláusula de revisión de precios deviene ineficaz, porque la ruptura de las posiciones ordinarias de las contrapartes viene determinada en unas circunstancias extraordinarias. Y en este sentido es muy importante revisar el 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, que cuando regula las fórmulas de revisión de precios dice que se construyen atendiendo a la estructura y a la evolución de los costes. Y precisamente eso es lo que estaríamos hablando aquí ya, es que la estructura y la evolución del coste probablemente ha cambiado y ha cambiado de una forma radical que nadie me esperaba, porque es que el mundo es otro, ¿no? Pues por lo tanto, creemos que, insisto, esa eficacia que tendría el riesgo imprevisible operaría tanto si tengo cláusula de revisión de precios y esta es insuficiente como si no tengo cláusula de revisión de precios y por lo tanto, a priori, insisto, con independencia de lo que luego expondrá Natalia, no tengo un mecanismo rápido y ordinario al que acudir en el seno de la relación contractual para corregir ese defecto. Y en ese análisis global en el que decía que hay que ver y hay que analizar el contrato a los efectos de determinar si, oye, yo todavía me estoy moviendo en mi círculo ordinario de riesgo, esta alza de precios claramente pesa sobre el contratista porque es una situación que podía prever o que razonablemente podía atender, aparte, como digo, de las circunstancias del mercado en general, de la oferta, del impacto que esté produciendo. Una cosa es que no haya porcentaje, otra cosa es que sí va a atenderse a cuál es el desequilibrio que esté produciendo el contrato. Insisto, esencial elaborar una buena pericial y que esa pericial sea compleja y completa y que analice muchos elementos. También es muy importante y hemos visto que tanto el Consejo de Estado como las sentencias hacen referencia también al comportamiento que las partes hayan adoptado y eso conectará directamente, como os decía, con lo que expondrá Natalia de qué medidas puedo implementar yo durante la ejecución del contrato para que ese impacto que se está produciendo empiece a ser compartido por las dos partes implicadas en el mismo. Es decir, ¿es una medida eficaz? Sí. ¿Creemos que se pueden construir reclamaciones sobre la teoría del riesgo imprevisible atendiendo a la jurisprudencia existente? Sí. Es verdad que en los últimos pronunciamientos no parecen apuntar, en el caso específico de los ligantes asfálticos, que esa sería la posición de los tribunales. Pues ahí es donde yo os diría, no es así. Yo no creo que ellos, no creo que la posición sea tajante de esto lo absorbe el riesgo Ventura y aquí nos quedamos. No, lo que dicen es, efectivamente, si se produce una alteración sustancial, extraordinaria e imprevisible de las leyes del contrato, ese contrato debe ser corregido y esa parte que indebidamente está sufriendo ese perjuicio debe verse resarcida. Ahora bien, seamos rigurosos en entender cuándo se produce esa ruptura de la ordinariedad del contrato y explíqueme muy bien cómo se han producido esas circunstancias, si podían preverse o no. Y en ese elemento y en ese análisis casuístico debemos estar también a cuáles han sido las actitudes de las partes frente a esa situación. Y por enganchar con esta última parte, le cedo la palabra a Natalia, que creo que os podrá explicar a qué nos estamos refiriendo de cuál es la posición o cómo puedo yo, desde un principio, tratar de compartir o trasladar en cierta medida ese riesgo a mi contraparte. Sí, pues muchísimas gracias, Elena. Bueno, hola a todos, muchas gracias a todos también por estar ahí. Y bueno, efectivamente, como bien decía Elena, yo voy a tratar como de abordar o de reflexionar, aunque sea con un tono un poco genérico o dando unas pinceladas un poco genéricas, algunas posibles alternativas que pensando un poco pues se nos ocurrían para permitir a lo mejor al contratista no tener que abordar primero esta subida de precios y luego trasladarla a la administración en una reclamación
que puede estar basada en la teoría del riesgo imprevisible o simplemente, pues eso, el contratista de alguna manera asume esa subida y luego ya traslada o trata de trasladarla a la administración, sino más bien algunos mecanismos, tanto, bueno, desde el punto de vista contractual, pues eso sí que hay que analizar caso por caso cada contrato, pero bueno, desde el punto de vista más de ley de contratos, si realmente la ley de contratos nos permite o contempla algunos supuestos que pudieran encajar para tratar de solucionar estas circunstancias de subida de precios tan espectacular de los materiales como la que se está produciendo. En este sentido, es verdad bueno, que todas estas cuestiones que vamos a abordar ahora o estas posibles alternativas es necesario una voluntad, obviamente, o sea, no es tanto una reclamación que abordas después, sino que, bueno, como tratamos de que sea una cuestión que se pueda, de alguna manera, articular antes de tener que afrontar esa subida de los precios, pues es necesaria una voluntad, ¿no?, de los órganos de contratación, con lo cual aquí, bueno, pues la idea es tratar de ayudarles a los propios órganos de contratación a que entiendan que, bueno, que es una situación de la cual podemos responsabilizarnos ambas partes, ¿no? O se pueden responsabilizar ambas partes y que haya una cierta voluntad a pues adoptar alguna de estas posibles alternativas. En primer lugar, bueno, hemos analizado si realmente este incremento de los materiales o estas circunstancias que están ocurriendo ahora con las materias primas permitirían justificar una modificación del contrato o plantearle al órgano de contratación una modificación del contrato. O sea, básicamente se trata de, oye, la pregunta sería, ¿puede la administración emplear el ius variandi o la capacidad de modificar los contratos en una situación como la actual? Pues bueno, la respuesta lógicamente no es, como os imaginaréis, ni un sí rotundo ni un no rotundo. Hay un poco teorías que hablan, vamos, que se centran un poco en las dos cosas. Y por un lado, pues bueno, haciendo un análisis preliminar de la situación, sí que nos hemos encontrado con un Consejo de Estado, por ejemplo, que en ciertos informes o analizando situaciones que quizá no sean tan similares como estas, pero que bueno, que se podrían aplicar de alguna manera, pues considera que no, que al final cuando hay una subida del precio realmente no se está produciendo una modificación o no encajaría con la definición de modificación tanto de la directiva como de la ley de contratos, al estarse refiriendo, pues eso, solo al precio, ¿no? De alguna manera no encajaría. Pero luego nos hemos encontrado pues, con algunos otros informes de junta consultiva que también ahora abordaremos, bueno, que sí que serían a lo mejor más tendentes o más partidarios a que se aborde una solución de modificación contractual. El Consejo de Estado, ¿qué dice? Pues fundamentalmente dice dos cosas. Por un lado, como ya decíamos, que no encajaría lo que está pasando, porque simplemente lo trata como un incremento de precio, que podría no encajar con lo que es la modificación, porque al final habla de que la modificación, claro, tiene que haber un cambio en el objeto del contrato o de alguna manera cambien las prestaciones que los contratistas ejecutan a favor de la entidad contratante, y esto no se estaría produciendo si simplemente estamos hablando de una subida de precios. Y por otro lado, pues también dice que realmente lo que estaría pasando aquí es como comentaba Elena, pues una revisión de precios encubierta, ¿no? Entonces, si partimos de la base de que la revisión de precios o no se da en el contrato o no te encaja en este contrato o en estas circunstancias para absorber toda esa subida del precio de los materiales, pues realmente lo que dice es, oye, no sería una modificación del contrato al uso, sino que realmente estaríamos de alguna manera encubriendo una revisión de precios que por lo que sea pues no encaja, ¿no? O no está prevista. Y además también señala, bueno, pues que afecta lógicamente a elementos sustanciales o fundamentales del contrato que se tuvieron en cuenta o que debieron tenerse en cuenta en la fase tanto de preparación como de licitación, como serían el presupuesto del contrato y el valor estimado de los contratos, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera, de alguna forma, sí que el Consejo de Estado tiende a pensar que cuando lo que se ha producido es un incremento de precios o un incremento de costes, la modificación encajaría malamente. Es verdad que aquí se refiere, y yo creo que aquí es donde está la diferencia fundamental, y ahora cuando abordemos un poco el caso de la Junta Consultiva, igual se entienda mejor, pero sí que es verdad que este caso concreto era una subida de los costes salariales por una nueva negociación de los convenios colectivos. Entonces, aquí es verdad que el Consejo de Estado tiene en cuenta varias cosas y tiene en cuenta fundamentalmente también que el contratista en esa negociación pues sí que ha tenido algo que ver. O sea que
que de alguna manera no es una cosa que viene ajena a las partes, sino que, bueno, oye, pues si se ha producido, o sea, sí que es algo necesario y sí que era algo imprevisible, pero como que el contratista sí que ha tenido algo que ver y de hecho llega a mencionar que se estaría incluso dejando al arbitrio de una de las partes el poder cambiar ese precio de los contratos, ¿no? Es verdad que esto creemos que en el supuesto que nos ocupa se podría defender que no está ocurriendo, porque en realidad el contratista no ha tenido absolutamente nada que ver con este aumento de los precios y de ninguna manera se podría entender que el cambiar o el modificar el contrato en este sentido supondría dejar el contrato al arbitrio de uno de los contratantes, porque no sería así. O sea, las dos partes habrían asumido, bueno, que es una cosa totalmente ajena, totalmente externa y que, bueno, que las dos partes de alguna manera pues se tienen que responsabilizar de ello. En este sentido, y lo que a lo mejor nosotros sí que nos parece un poco más favorable a la, bueno, es desde luego más favorable a la modificación y con la que nosotros a lo mejor estamos un poco más de acuerdo y que es lo que creemos que se podría tratar de justificar, es eso, que sí que realmente cabe una modificación contractual en un supuesto como el que nos ocupa, en el que realmente ha habido un incremento del precio de los materiales por causas absolutamente externas y ajenas a las partes. Un incremento de estas características, lógicamente, porque ahí sí que entraría el ius variandi de la administración como tope o como limitación del riesgo y ventura del contratista, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, sí que es verdad que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado tiene varios informes abordando la cuestión, pero hay uno que es verdad que nos parecía muy interesante en relación con, bueno, un contrato, también era una ejecución de una obra que se estaba ejecutando en Melilla y con el cierre de fronteras entre Melilla y Marruecos por el tema del COVID, bueno, pues las materias primas que tenían los áridos para el hormigón que tenían que llegar a Melilla para poder ejecutar el contrato, pues se habían visto, o sea, tenían que llegar por transporte marítimo y el coste incrementaba, vamos, creo que hablaban de un 45 o un 50%. El propio órgano de contratación es el que plantea el problema, con lo cual por eso creo que es importante y por eso lo decía al principio, que es importante que los propios órganos de contratación se conciencien de que esto es un problema que realmente no es del contratista, ¿no? Sí que no, que es algo, bueno, pues que ha ocurrido, que está pasando, que es como consecuencia de una crisis sanitaria y que, bueno, que todos tenemos un poco que poner de nuestra parte y es por eso por lo que nos parecía importante este informe. Una de las cuestiones que se abordan es este tema de la modificación. Entonces, a favor de la modificación, básicamente la Junta Consultiva, es verdad que en términos muy genéricos, un poco pues como lo que estamos planteando aquí, sí que dicen, oye, la modificación, cuando ha ocurrido una circunstancia de este estilo, de este tipo, sí que es posible siempre y cuando encajen todos los requisitos del 205 de la Ley de Contratos del Sector Público. Lógicamente, enmarcaríamos la modificación en una de las modificaciones no previstas en los contratos o en los pliegos y, por tanto, nos iríamos a las causas o la motivación de la modificación por el artículo 205. Bueno, pues por tampoco enrollarme mucho, ya sabéis cuáles son los requisitos del 205. Básicamente te encajaría, o nosotros podríamos entender que encajaría en el apartado 2, letra B, que sería la que habla de la necesidad de modificar un contrato cuando se deriven circunstancias sobrevenidas y fuera imprevisible en el momento en el que tuvo lugar la licitación, pues consideramos, bueno, que se podría, viéndolo un poco caso por caso, pero se podría argumentar que esta situación podría encajar ahí. Y luego, pues esta propia causa tiene sus 3 requisitos específicos que pues habría que analizar en detalle si concurren o no concurren, pero que en principio y de una forma como general parece que sí que podrían encajar, porque al final hablan de que la modificación se derive de circunstancias que una administración diligente no hubiera podido prever, que esto en principio pues se podría defender que es así en las circunstancias que nos ocupan, que no se altere la naturaleza global del contrato, pues entendemos que esto también se podría defender que no encaja, aunque es verdad que, bueno, hace falta un análisis más detallado de la cuestión, y luego ya esto sí que sería más del caso por caso y más de la valoración tanto del contratista como del órgano de contratación, que no superen el 50% del precio inicial. Con lo cual, esto sería, bueno, pues lo que te viene a decir la Junta Consultiva, que nosotros en principio podríamos compartir y creemos que es una buena aproximación, es si se cumplen estos requisitos, es posible una modificación contractual. Ahora bien, es verdad que encajando un poco con lo que entendemos que le pasa al Consejo de Estado, ¿no? Para decir que esto no le encaja en una modificación, es una segunda cuestión menos sustantiva que esta, o sea, que es la de, oye, si me encajan en las causas o no, y a lo mejor más procedimental, que es, vale, pero ¿cuál es el objeto de la modificación o cómo realmente articulo esta modificación? Entonces ahí, claro, el debate es, ¿realmente hay una unidad de obra nueva
a los efectos de o sea, ¿tiene encaje la modificación o no? O simplemente, como dice el Consejo de Estado, es una subida de precio. Entonces, es verdad que esta cuestión, que quizás sea un poco la más escabrosa, pues sí que pensamos, y así un poco en términos generales, pero que quizás sí que, a diferencia de lo que ocurría con los costes salariales por la negociación del convenio colectivo, que era el caso que poníamos del Consejo de Estado, que analizaba el Consejo de Estado, sí que en este caso, a lo mejor, al ser una cuestión que entendemos temporal, porque, bueno, creo que todos pensamos que la situación, pues de alguna manera se solucionará y los precios bajarán, sí que se puede generar una unidad de obra nueva en este sentido. Me lo invento, a cero en tiempos de COVID. Entonces, de alguna manera, esta introducción de la unidad nueva se aplicará o no, dependiendo de en qué momento estemos. Oye, tú introduces esta unidad de obra nueva, en este momento en el que efectivamente hay una situación que lo justifica, aplicas este precio, que entendemos bueno, que debería poder compensar estas subidas. O no, o una vez que ya el precio baje, pues continúas aplicando los otros precios del contrato, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión también algo más técnica y algo más de formación de precios contradictorios, que ahí habría que acudir al 242 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero sí que es verdad que en términos generales, bueno, pues entendemos que es una cuestión que se puede abordar y que se puede justificar. Otra segunda cuestión que se puede plantear, y que es verdad que a lo mejor a nosotros de primeras nos encajaba menos, pero que sí que, oye, pues con una lectura de informes de Consejo de Estado, de Junta Consultiva y tal, podría plantearse, es también solicitar una suspensión, sin más, del contrato, o por lo menos parcial, de estas obligaciones a las que se vean afectadas por esta subida del precio de los materiales. Es verdad que la suspensión, bueno, pues tiene unas causas justificadas, es verdad que lógicamente también la tiene que acordar la administración, pero sí que es verdad que en los casos en los que hablaba antes Elena, en el tema de los ligantes asfálticos y tal, sí que hay algunos dictámenes del Consejo de Estado, que de hecho tampoco son muy antiguos, que hay algunos del 2019, incluso sí, 18, 19, que sí que apuntaban de alguna manera a, oye, el contratista, si realmente se ve una situación de estas, puede hacer cosas como para que luego parezca que efectivamente, oye, yo no es que me haya sentado en el problema y luego te lo traslade a ti administración, es que yo he tratado de alguna forma, o sea, mi comportamiento ha sido de alguna forma el tratar de impedir que ambas partes nos veamos tan perjudicadas y, bueno, y de trasladar un poco o de compartir un poco los riesgos, ¿no? Obviamente tiene que haber una voluntad del órgano de contratación, como decíamos, pero sí que se apuntaba a, oye, el contratista puede pedir una suspensión parcial o total, dependiendo de lo que afecte al contrato, de esta obligación o de la ejecución del contrato, hasta que esta situación baje y a mí de alguna manera o al contratista de alguna manera se le permita realizar los acopios necesarios con unos precios estables o con unos precios que entendamos dentro de la normalidad, para luego, bueno, pues ya continuar con la ejecución. Es verdad que esto, pues habrá contratos que igual corran menos prisa, pues que se pueda hacer o que haya voluntad de hacerlo, y habrá otros en los que entendemos que no. Pero bueno, es verdad que una solicitud de este tipo y justificándolo así del contratista, pues nos parece que puede justificar un comportamiento bueno para luego, si hay que acabar en una futura reclamación, que se vea, bueno, pues que el contratista intentó todo, ¿no? Y luego habría ya una última, que esta nos parece más residual porque nos parece más complicada de justificar, y esta sí que además hay que analizar muy bien el caso por caso, y desde luego no os recomendaríamos nunca que fuera la primera de vuestras alternativas o de las soluciones que se planteen, y es ya la resolución contractual, ¿no? O sea, si al final te puedes ir al artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público, pues ahí, como todos sabéis, hay un apartado que es la letra G, que señala que, oye, pues la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible su modificación puede dar lugar a la resolución del contrato. Es verdad que si tú ya has pedido una modificación, has pedido una suspensión y nada de eso se te ha dado porque, bueno, porque el órgano de contratación o ha entendido que no cabía la modificación y ni siquiera tampoco la suspensión, bueno, pues si realmente hay una imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, que esto habría que analizarlo mucho porque, claro, dependiendo del contrato, dependiendo del contratista y dependiendo de la administración, pues será más o menos fácil de justificar. Bueno, sencillo nunca será, pero bueno, que se pueda argumentar mejor. Pues sí que entendemos que como última instancia, si ya has agotado todas las vías previas y realmente
a ti te está ocasionando ese contrato una imposibilidad de ejecutar porque te lleva por delante, ¿no? Por decirlo rápidamente, bueno, pues se puede tratar también de justificar una solicitud de resolución del contrato. Y ya para finalizar, básicamente un poco, pues, o sea, las ventajas que le vemos un poco a esto, como comentaba Elena, es de justificar un poco el comportamiento del contratista, ¿no? Oye, yo te he dado muchas opciones y vamos a ver cómo podemos articularlo para que no me tenga que hacer yo, para que no tenga que hacer yo frente a esta subida tremenda y bueno, podamos de alguna manera compartir responsabilidades. Y por otro lado, también, aunque luego puede ser que no haga falta acudir, pues porque directamente ya se vaya una reclamación, pero si se acudiera a una vía judicial, o sea, una vez presentadas las solicitudes correspondientes, si se acudiera a una vía judicial, bueno, pues también se podría tratar de justificar incluso una medida cautelar para suspender las obligaciones del contratista y bueno, de esta manera pues podría ser posible o sea, trasladar, ¿no? O retrasar un poco esa obligación de hacerse cargo a día de hoy con los precios que tiene pues de las materias primas de las que hablamos, ¿no? Y ya está, esto sería un poco las alternativas o las posibles soluciones que se podrían plantear durante la ejecución y no a posteriori. Y ahora ya pues le dejo paso a Bea, que os hablará más de los contratos privados. Gracias, Natalia. Pues cerraré la sesión compartiendo alguna reflexión con vosotros en relación a los contratos sujetos a derecho privado. Como todos sabéis, los contratos sujetos a derecho privado se rigen en base al principio de pacta sunt servanda, que está positivizado en el artículo 1091 del Código Civil, es decir, que en principio las obligaciones contractuales hay que cumplirlas y las partes tienen la obligación de cumplir y de sujetarse a las obligaciones contractuales. Y solamente en supuestos muy excepcionales y muy restrictivos la jurisprudencia acoge supuestos en los que se releve a las partes del cumplimiento de alguna o de todas de las obligaciones que se derivan de ese contrato, ¿no? Entonces, en la situación en la que estamos, o en este contexto en el que estamos, donde estamos valorando un supuesto de hecho muy concreto que viene determinado por una circunstancia también muy concreta, es decir, un supuesto que deriva de una crisis posterior a la crisis COVID-19, apertura de los mercados, subida de manera completamente exagerada de los precios de determinados materiales, también efectivamente como apuntaba una de las personas asistentes del betuno asfáltico que nos apuntaba y nos daba el dato que subió un 54%. Esta situación obviamente rompe el equilibrio de las prestaciones que tienen las partes en el contrato y por lo tanto desde el punto de vista del derecho privado el supuesto de hecho del que partimos es el supuesto de la existencia de un contrato privado en el que como consecuencia de estas circunstancias se produce una ruptura del equilibrio económico del contrato y por lo tanto esto supone que el contrato o bien es de imposible ejecución o bien su ejecución resulta mucho más onerosa para una de las partes y no para la otra. En estos casos, desde el punto de vista de derecho privado, entendemos que lo primero que naturalmente hay que hacer, hay que revisar el contrato y las cláusulas del contrato y verificar si existe alguna cláusula que permita el reequilibrio, la modificación o la modulación de las condiciones económicas del contrato. Este sería el primero de los pasos que habría que realizar. En el caso de que no tengamos una cláusula específica que nos ayude a reequilibrar las obligaciones o las condiciones económicas del contrato o que a lo mejor existiendo no resulte suficiente, hay que plantear otras alternativas para tratar de encontrar un reequilibrio económico de las prestaciones del contrato. Y aquí es cuando entendemos que quien se encuentre en esta situación y vea que no puede encontrar una solución hablándolo con la contraparte, que no tiene un mecanismo dentro del contrato para poder reequilibrar o modificar las condiciones económicas del contrato, entendemos que existirían argumentos para poder defender este reequilibrio o esta modificación de las condiciones económicas del contrato en sede judicial. Desde nuestro punto de vista, consideramos que para dar mayor protección a quien está haciendo esa petición de modificación, podría tener sentido, y creo que habría que explorar la posibilidad de que, por un lado, se ejercite una pretensión principal de modificación de las condiciones económicas del contrato y junto con esta pretensión principal también se realice una solicitud, digamos, paralela en sede cautelar que pueda determinar la suspensión total o parcial de las obligaciones del contrato y suspensión también de la ejecución de las garantías y contragarantías que puedan estar previstas, de modo que aquel que solicita la modificación del contrato tenga el confort
de que no le van a activar o ejecutar las garantías o contragarantías que puedan existir y esto le suponga un mayor perjuicio. Desde el punto de vista de la pretensión principal que se podría tratar de articular para buscar la modificación o la modulación de las condiciones económicas del contrato, entendemos que nos podríamos anclar en los contratos de derecho privado en la doctrina, conocida doctrina del rebus sic stantibus. Como antes apuntaba Elena, con ocasión de la doctrina del riesgo imprevisible, que en cierto punto está muy conectada también con la teoría de rebus sic stantibus, es verdad que la jurisprudencia, bueno, se trata de una doctrina de construcción jurisprudencial que no está positivizada, como sabéis, y la evolución jurisprudencial ha sido, ha sido constante. Inicialmente se podía apreciar una mayor flexibilidad o apertura para aplicar los supuestos anclados en una cláusula rebus sic stantibus. Posteriormente hemos detectado casos en los que era bastante más complicado que se pudiese llevar a cabo una modificación de los términos económicos del contrato en base a la cláusula rebus sic stantibus. Y sí que es verdad que en los últimos tiempos, y honestamente teniendo en cuenta nuestra experiencia en los casos que hemos llevado en los últimos meses, mi sensación personal y la sensación también de las compañeras del equipo y compañeros del equipo es que los tribunales están siendo de alguna manera más sensibles y están mostrando una mayor, yo creo, sensibilidad a la situación que se está produciendo y por ello sí tenemos localizadas resoluciones judiciales de los últimos meses en las que sí se ha acogido alguna modificación de las condiciones económicas del contrato en derecho privado sobre la base de la doctrina de rebus sic stantibus. Creemos que este momento es un momento pues que despierta muchas susceptibilidades, pero no solamente nuestras, sino también obviamente de los tribunales que están resolviendo estos casos. Y nuestra sensación es que en este momento existe tal vez una mayor disposición o sensibilidad, si se quiere decir, a estas situaciones de desequilibrio donde una parte está sufriendo más perjuicio que la otra y hay que tratar de reequilibrar las prestaciones. Para poder utilizar esta cláusula de rebus, pues tenemos que encontrarnos naturalmente en dos supuestos, o bien que estamos en un contrato cuya ejecución es imposible, o bien un contrato en el que, siendo posible la ejecución, esta ejecución, como decimos, resulta más onerosa para una de las partes. ¿Dónde está el umbral, ¿no? Desde el punto de vista también del derecho privado? ¿Qué nos dice la jurisprudencia? ¿Dónde está el umbral para que yo pueda anclarme en esta cláusula de rebus y en base al rebus pedir una modificación de las condiciones económicas del contrato o un reequilibrio del contrato? Como decía ya y apuntaba Elena, o sea, es complicado el poder establecer dónde está exactamente ese porcentaje o ese límite a partir del cual yo puedo invocar la cláusula rebus sic stantibus y va a tener éxito, o a partir del cual no puedo invocarla porque no va a tener éxito. Existen casos muy claros que están recogidos en la jurisprudencia en los que obviamente se aplica la cláusula rebus sic stantibus de supuestos en los que hay un resultado, por ejemplo, reiterado de pérdidas, una completa desaparición de cualquier margen de beneficio. Esos son los casos claros, pero los más complicados y que además se dan mucho en el día a día son los más grises. En primer lugar, lo que nos gustaría compartir con vosotros, como sabéis, es que esta cláusula es de una aplicación muy restrictiva y todavía es mucho más restrictiva cuando nos encontramos con contratos de tracto único, y quizá un poco menos restrictiva en los contratos de tracto sucesivos, según la jurisprudencia que hemos estado analizando. Una vez que nos hemos decidido por pedir este restablecimiento, este reequilibrio de las condiciones económicas del contrato, es esencial, como ya decía también Elena, en los contratos de derecho administrativo, igualmente en los contratos sujetos a derecho privado, es esencial la prueba y el informe pericial que se tiene que presentar. Analizando la jurisprudencia que se ha dictado en vía civil, hemos detectado que hay tres elementos o tres requisitos fundamentales en los que habría que trabajar de manera muy concreta y muy particular para que ese caso pueda llegar a buen puerto. Entendemos, en primer lugar, que si queremos pedir una modificación de las condiciones económicas del contrato o un restablecimiento del equilibrio basado en la doctrina rebus sic stantibus, lo primero que tenemos que demostrar es que ha existido un cambio de las circunstancias que sea sustancial. ¿Qué se entiende por un cambio sustancial? Pues bien, la jurisprudencia, tenemos casos muy variados dentro de la jurisdicción civil. Por un lado, se entiende que es un cambio muy sustancial cuando el contrato pierde su finalidad
directamente, o los supuestos en los que existe una ruptura en la equivalencia de las prestaciones. ¿Y cuándo pierde verdaderamente su finalidad o existe esa ruptura en la equivalencia de las prestaciones? Pues bien, hay casos muy claros que antes os mencionaba y que literalmente se recogen en algunas sentencias, como por ejemplo en aquellos casos donde podamos demostrar que que existe un resultado reiterado de pérdidas, o aquellos casos en los que podamos demostrar una completa desaparición de cualquier margen de beneficio. Estos son los casos verdaderamente claros donde se puede demostrar que existe un cambio sustancial de las circunstancias. Pero no son todos los casos así. Hemos encontrado, por ejemplo, y tenemos localizado algún asunto de primera instancia de los juzgados de Madrid, en un caso reciente donde había pues, un desequilibrio de las condiciones económicas del contrato provocado fundamentalmente por la crisis de COVID-19 y donde en este caso se pidió un reequilibrio de esas condiciones económicas anclado en esa cláusula, y lo que se consideró suficiente en este caso particular fue el haber acreditado una pérdida en las ventas, en ese caso concreto, de un 50%. ¿Tengo que entender que el 50% es el umbral? Tampoco tengo que entender que el 50% es el umbral, porque lo que sí que nos dice la jurisprudencia y sí que es esencial es analizar el caso particular, construirlo muy bien y resultar convincentes, porque al final esto consiste en llevar un caso a un tribunal y tratar de convencer o persuadir al juez para que entienda exactamente qué es lo que ha sucedido en este caso, cuáles han sido las causas que han llevado a esta situación y qué remedios se podrían presentar. El segundo requisito que se podría o que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar muchísimo es el que exista un cambio en las circunstancias que sea real y que sea concreto. Aquí hemos detectado muchos casos en la jurisprudencia donde se han desestimado estas solicitudes de reequilibrio o de cambio o modificación en las condiciones económicas por haber hecho un análisis muy global, un análisis metiendo también a otras empresas del grupo, un análisis, como decía en una sentencia que tengo aquí anotada, donde se realice también un análisis del balance, un análisis del cierre del ejercicio. Es decir, se hacía un análisis demasiado generalista y se olvidaba mucho de la circunstancia concreta del contrato que queremos tratar de reequilibrar y donde existe esa situación, esa ruptura de las condiciones económicas del contrato. Por lo tanto, es muy importante demostrar o hacer un análisis de ese contrato concreto para saber cuáles son los efectos reales y los efectos concretos que está sufriendo ese contrato que nos preocupa y ese contrato donde la ejecución puede resultar más onerosa o en algunos casos puede resultar imposible. Lo que nos dice la jurisprudencia, y esto también en relación a los casos que ha habido a raíz de la crisis económica del año 2008, es que los supuestos de crisis económica o crisis como la que nos encontramos en este momento, sanitaria, económica y social, no pueden ser utilizados con carácter general para utilizarlos como motivo para que se lleve a cabo un reequilibrio de las prestaciones del contrato, de las condiciones económicas del contrato, sino que tienen que servir como un presupuesto previo que determine el contexto a partir del cual yo le voy a explicar cuál es la incidencia concreta que tiene en este contrato que me preocupa para poder levantar este contrato. Por lo tanto, es muy importante hacer el análisis de la relación jurídica concreta que nos preocupa y en la que queremos tratar de reequilibrar esas condiciones económicas. Por lo tanto, no cabe un análisis generalizado y automatizado de la crisis económica en general. Y el tercer requisito que es importante también trabajar y que creemos que en este caso puede haber argumentos para defenderlo de manera clara, es que este cambio de las circunstancias era imprevisible. Es decir, que aun siendo todo lo diligente que se podía hacer, no se podía prever, en este caso, pues este incremento sustancial en el precio de determinadas materias primas. En este punto, y teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales, hay dos cuestiones que son fundamentales y que hay que dejar perfectamente claras, entendemos, para que pueda tener éxito la acción. La primera, hay que descartar que este riesgo que se está denunciando no es un riesgo normal del contrato, es decir, que no es algo que de manera normal le pueda suceder a un contrato. Obviamente los precios pueden variar, pero para ello hay que hacer un análisis quizá de la última década para poder ver cuál ha sido esa variación y de qué manera se produce en comparación con años anteriores. Para poder descartar que esto es una situación o un comportamiento habitual de los contratos, que creemos que existen argumentos en este caso particular para poder defender que esto no es un comportamiento habitual de los contratos, en estos términos y en estos números. Y el segundo punto muy importante también que hay que tratar de descartar
es que este tipo de desequilibrios no sean consustanciales o no sean inherentes a la propia actividad profesional de las partes contratantes. Y esto también tiene vinculación un poco con los contratos de derecho administrativo y con el riesgo y ventura. Hasta qué punto esto entra dentro del riesgo y ventura que yo tengo que asumir porque me dedico a este tipo de actividad o no. Entendemos que en este caso particular, como ya decía Elena y como decía Natalia, en contratos de derecho administrativo, pueden existir argumentos, entendemos, solventes para poder defender que esta circunstancia concreta no es inherente ni consustancial a la actividad de la construcción o actividad profesional en particular, sino que es completamente imprevisible y digamos que sobrepasa los límites que de una manera racional se podían haber previsto. Encontramos algún supuesto, por ejemplo, donde no se permitió la compensación de las condiciones económicas, pues en un caso, por ejemplo, donde había existido una compraventa de fincas y como consecuencia de la compraventa de fincas, posteriormente sucedió que el desarrollo urbanístico previsto se frustró y no hubo tal desarrollo urbanístico. Se trató de pedir bueno, un reequilibrio de aquella compra de las fincas y lo que vienen a decir los tribunales es no, bueno, o sea, las vicisitudes del desarrollo urbanístico son consustanciales a la actividad profesional de los que se dedican al sector inmobiliario. Por lo tanto, esto no es algo que se salga de tu propio riesgo y ventura, por así decirlo, de tu propia actividad, y aquí no se puede invocar una cláusula de rebus para poder reequilibrar las condiciones económicas o resarcirse del daño que se entiende que se haya producido. Como os decía, o sea, estos temas son unos temas elementalmente fácticos donde hay que demostrar el caso y montar el caso. Creemos que en las circunstancias en las que nos encontramos existen argumentos y motivos para poder defender también en el ámbito del derecho privado la concurrencia de una rebus y que concurren los requisitos necesarios para que esta pueda tener, éxito. Como decimos, todo se tiene que anclar en un contrato muy concreto y tendríamos que analizar el caso a caso. También nos parece conveniente, como os adelantaba, que exista también esta petición en sede cautelar que pueda mantener cierta tranquilidad a aquel que pide un reequilibrio de las condiciones económicas del contrato. Elemento fundamental es la prueba pericial, que se tiene que trabajar haciendo un análisis de cuáles son las condiciones económicas del contrato, cuál ha sido la evolución de los precios, quizá en la última década hasta los últimos días, para ver exactamente los cambios que se han experimentado y de qué magnitud han sido estos cambios. Y, en tercer lugar, posiblemente plantear soluciones de reequilibrio o soluciones de modificación de las condiciones que puedan ser aceptadas o acogidas de alguna manera por los tribunales. También, y por último, simplemente indicaros que en algún supuesto se nos ha planteado la posibilidad de que se pueda seguir ejecutando el contrato, comunicando a la contraparte de que está siendo más onerosa la ejecución y posteriormente realizar una reclamación ex post. Entendemos que aunque este supuesto se podría analizar y se podría estudiar, las posibilidades de éxito pudieran ser menores en la medida en la que es difícil defender que un contrato es de imposible ejecución o que la ejecución es muy onerosa si finalmente has podido llevarlo adelante y terminarlo y hacer la reclamación a posteriori. Por lo tanto, se podría analizar esta posibilidad, pero entendemos que la contraparte podría tener argumentos para neutralizar los que nosotros podamos utilizar para defender o tratar digamos, de compensar los sobrecostes que hayan podido existir. Y con esto creo que cierro la parte de derecho privado. Quedan unos minutos para atender a preguntas. Hay preguntas que se nos dirigen a algún panelista en particular y a varios. Vamos a tratar de responder algunas en los minutos que nos restan, si os parece, y las que no hayamos podido contestar, os mandaremos un correo electrónico con la respuesta para que todos por lo menos tengáis nuestro input sobre vuestras dudas. Hay una pregunta que dice si es posible trasladar lo dispuesto en los artículos 270 y 290 de la Ley de Contratos del Sector Público a un contrato de obras. Elena o Natalia, no sé si... A ver, pues si queréis, bueno, o sea, no es que sea posible trasladarlo. Es verdad que, o sea, el 270 y el 290, para el caso de los contratos de concesiones, donde el reequilibrio es uno de los principios, una de las fórmulas más claras o uno de los mecanismos típicos, por así decirlo, que juegan en el contrato de concesión,
sí que efectivamente ahí claramente establecen un mecanismo que quizás en esos tipos de contratos permitiría absorber de una forma más sencilla estas situaciones, porque bueno, pues está reconocido y está positivizado y de hecho la cláusula que habla de la revisión de precios de 130 cuando se refiere a lo previsto en las leyes de desindexación de la economía, dice que se entiende sin perjuicio precisamente de lo establecido en esos dos artículos, en el 270 y en el 290. ¿Por qué? Porque efectivamente en los contratos de concesión esa, está muy claro que el contrato tiene que estar situado en unas reglas determinadas y si se producen oscilaciones hacia arriba o hacia abajo, en el sentido del reequilibrio por parte en las concesiones juega también hacia arriba, es decir, ahí puede haber situaciones en las que la administración pretenda compartir la aventura, que lo volvamos a situar en el punto original. Yo no creo que quepa una proyección directa porque esos contratos, esos artículos se refieren específicamente a los contratos de concesión de obras y al contrato de concesión de servicios, lo que sí sirve para construir en esta teoría del riesgo imprevisible. Oye, el riesgo imprevisible, además, ni siquiera está positivizado ahí porque esa aplicación a los contratos de concesiones deriva a su vez de los reglamentos de servicios de corporaciones locales y bueno, también es de construcción jurisprudencial y demás, pero bueno, sí que sirve para construir y decir, oye, es que este principio en determinados contratos está positivizado, las cláusulas de revisión de precios hace referencia en determinadas circunstancias y yo creo que lo que te permite es argumentar y cerrar esas reclamaciones a las que nos estábamos refiriendo antes. Perdona, Elena, que es que justo nos preguntaban, yo creo que más o menos ya lo has dejado, pero nos preguntaban que cuáles eran los artículos. Se refieren efectivamente a la concesión de obras y es el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. O sea, aquí sí, en las concesiones de obras sí que está previstos dos artículos específicos del mantenimiento del equilibrio económico del contrato que precisamente se rompe por el riesgo imprevisible del que hablaba Elena, ¿no? Entonces, simplemente puntualizar que esos dos artículos se refieren a eso y que no están exactamente igual trasladados en el contrato de obras. Veo otra pregunta que dice, la ruptura de las condiciones económicas del contrato no evita en principio que el contratista tenga la obligación de cumplir el mismo en perjuicio de la posterior reclamación. Dicho esto, nos preguntan, ¿es factible solicitar la resolución del contrato si la propiedad, tanto administración o cliente privado, nos dicen, se niega a atender la reclamación y las circunstancias que rompen y las circunstancias rompen la situación, entiendo, económica del contrato? Si queréis, dado que lo acabo de leer y respecto al cliente privado, cuando yo os hacía referencia a la cláusula rebus, esta doctrina, no cláusula sino doctrina, nos serviría tanto para poder justificar o para poder invocarla en los casos en los que queramos un reequilibrio de las condiciones económicas, pero también aquellos en los que, digamos, de la prueba se derive que es imposible ejecutar el contrato y por lo tanto lo que queramos sea instar una resolución contractual. Por lo tanto, desde el punto de vista de derecho privado sí que habría mecanismos para poder llegar a la resolución contractual. De hecho, como el resultado va a depender mucho de lo que se practique en la prueba, también desde un punto de vista estratégico tiene bastante sentido tratar de, punto número 1, reequilibrar el contrato y subsidiariamente, en el caso de que no sea posible reequilibrar el contrato, que se permita llevar a la resolución contractual. Y desde el punto de vista de derecho público, Natalia. Sí, desde el punto de vista de derecho público, bueno, lo comentábamos un poco por encima. Coincido, o sea, es un poco lo mismo que lo que acabas de decir, Bea, de no acudir directamente a la resolución, ¿no? O sea, nos parece más complicado el justificar directamente que esta circunstancia es una causa de resolución del contrato sin haber seguido determinados pasos previos, ¿no? Y que a lo mejor ya el órgano de contratación o la administración en este caso, pues te haya dicho ya, oye, esto no cabe, esto no es posible, esto no se puede hacer así. Y una vez que estos pasos ya se han dado y que efectivamente se entiende que, bueno, o que no se puede modificar o que no se puede suspender el contrato o que luego no te va a caber una reclamación por riesgo imprevisible o cualquier cosa, es posible acudir a lo que comentábamos de la letra G del 211 por la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible su modificación. En todos los casos, pues no, habría que verlo, o sea, porque realmente tiene que haber una imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, ¿no? Entonces, es verdad que esto sí que es una cuestión muy casuística y que sí que hay una labor o debería haber una labor muy dura de justificar que es que realmente me es imposible ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, ¿no? Entonces,
se puede acudir a esta resolución, se puede tratar de solicitar esta resolución a la Administración. Es verdad que dando pasos previos nos parece algo más posible, pero es un paso complicado. Es un paso complicado de justificar. Pero bueno, se puede tratar de montar. O sea, al final es un poco lo que comentábamos a lo largo de todo el webinar. Hay que montarse un caso y no directamente una solicitud de resolución va a volar, porque creemos que no, pero bueno, con un caso montado y con unos pasos dados, pues quizás sí que llegues a la conclusión de que es imposible ejecutar ese contrato y que hay que resolverlo. Y escojo otra pregunta que está a continuación de la que he leído, yo creo que como última, para no restarle tiempo a los demás. Tenemos varias preguntas, yo leo varias que vamos a contestar, como os digo, a todos. En el día de hoy os llegará la respuesta. Me preguntan, ¿lo que has explicado serviría para los contratos que se firmen ahora? Es decir, sabiendo ya en este momento que está habiendo una variación muy grande de los precios de la madera y que apunta a que seguirá subiendo. Bueno, el supuesto de hecho que yo analizaba era un supuesto de hecho de un contrato ya firmado y que se encontraba en vigor y que por lo tanto sí que ha cogido de imprevisto la subida de los precios porque no se preveía. Ahora, un contrato que se firma ahora mismo, obviamente hay un elemento que hay que justificar que sea imprevisible y que obviamente va a haber grandes dificultades para poder defender la concurrencia de este requisito. De todos modos, como cada contrato hay que entenderlo en su contexto y dependiendo de las circunstancias en las que se haya firmado, habría que analizar exactamente cuál ha sido la relación de las partes, cuáles fueron las condiciones que llevaron a esa firma y ver si se pudiera montar. A priori, dichos y descontextualizado, cuando nos falta el riesgo de la imprevisibilidad, porque ahora mismo es cierto que ya sabemos que los precios están donde están, cuando nos falta ese elemento de la imprevisibilidad es difícil poderlo argumentar con la misma fuerza con la que se podría argumentar si trata de un contrato que se firmó a lo mejor hace unos meses atrás, ¿no? Cuando empezaban a subir estos precios. De todos modos, también es cierto que hay que analizar esta deriva hacia adelante, es decir, hacia dónde va. Porque a lo mejor yo ahora tengo la previsión de que ha alcanzado este umbral y a lo mejor me espero 3 meses y todavía se pone peor. Con lo cual, esto habría que analizarlo y ver si se le podría dar algún encaje. Y yo creo que, si os parece bien, dado que nos pasamos 4 minutos de la 1, vamos a reservar las preguntas para contestarlas de manera particular a cada uno de vosotros. Agradeceros muchísimo la asistencia a esta pequeña sesión y por supuesto estamos todas nosotras y desde el despacho a vuestra disposición para las dudas que podáis tener y estas en particular las contestamos. Si a alguno de vosotros les surge alguna duda, nos puede poner un correo que de igual manera le damos pues nuestro input o lo que pensamos. Muchas gracias a todos y pasad un buen día. Gracias a todos. Gracias.